Muy buenas noches a todos, ¿verdad? Este día hablaremos de lo que son los tipos de dictámenes del auditor, ¿verdad? O de auditoría. Nosotros somos el grupo 9. Primeramente vamos a definir lo que es un dictamen, ¿verdad? El dictamen de auditoría es el medio a través del cual el auditor emite su juicio profesional sobre los estados financieros que ha examinado. Recordemos que el dictamen se emite ya sea al final de la auditoría, a partir de todos los resultados en los estados financieros analizados, ¿verdad? Y otros aspectos que se han determinado en la auditoría. El dictamen es la expresión escrita donde el auditor expone su conclusión sobre la tarea que realizó. Vamos a hablar un poco más adelante sobre las opiniones que emite el auditor, ¿verdad? Y los tipos de opiniones también y los tipos de dictamen. ¿Cuál es la base técnica? La base técnica es la NIA 700, 701, 705, 706. La NIA 700 habla sobre las circunstancias en que el auditor puede expresar una opinión no calificada. Esta opinión sería limpia, ¿verdad? Y no es necesaria ninguna modificación al dictamen del auditor. La NIA 701 habla sobre las modificaciones al dictamen del auditor independiente. Establece normas y proporciona alineamientos sobre las modificaciones a este dictamen para un párrafo de énfasis. Una opinión calificada, una abstención de opinión o una opinión adversa. Aquí empezamos a profundizar, ¿verdad?, en lo que son las opiniones. Y habla de una opinión limpia, una opinión calificada o una abstención de opinión. La NIA 700 es la propia que trata sobre los dictámenes. Aquí se habla sobre los tipos de dictámenes, las partes que debe contener un dictamen, que las vamos a tratar más adelante. Opiniones en el dictamen. El auditor expresará una opinión limpia cuando concluye que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Por el contrario, el auditor expresará una opinión modificada en el informe de auditoría de conformidad con la NIA 705 cuando concluya que sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, los estados financieros en su conjunto contienen errores materiales o no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de errores materiales. Como lo mencionaba, la base técnica habla de la NIA 701 a la 706, ¿verdad? Pero específicamente la 705 habla sobre las modificaciones que se pueden realizar al dictamen, ya sea cuando haya terminado la auditoría, ¿verdad? Y aquí también enfatiza de que solamente pueden haber dos aspectos para que se pueda hacer una modificación al dictamen o se obtenga una opinión no acertada, que es cuando la evidencia obtenida de los estados financieros contenga errores, ya sean errores físicos o errores materiales. También de que cuando el auditor realizó para la redundancia, la auditoría, solicitó información la cual no fue proporcionada o fue obstruido. En ese caso también se hace una modificación al dictamen. Vamos a hablar sobre los tipos de opiniones, que esos están en la NIA 705 fundamentados. La primera opinión puede ser una opinión con salvedad. La segunda opinión puede ser desfavorable o la tercera que puede ser abstención de opinión. En la primera opinión, con salvedades, esto se realiza cuando se han evaluado los estados financieros principales, que son el balance general, el estado de resultado y el estado de cambio de patrimonio. Y no se han encontrado errores, están hechos con base a NIC para pymes, así como también se proporcionó toda la información por parte de la empresa para poder llevar a cabo la auditoría y no hubo ningún tipo de obstrucción. ¿Cuándo puede ser una opinión desfavorable? Cuando se mencionaba antes que pueden haber algunos errores materiales, no se proporcione la información necesaria o en la planeación de la auditoría se encuentren problemas o se evalúen riesgos que sean de alta problemática y que puedan ser solucionados con salvedades en el futuro. O también el auditor puede abstenerse de dar su opinión, que sería el tercer tipo de opinión. Luego pasamos a las partes de un dictamen. Las partes de un dictamen son el título, destinatario,
la opinión del auditor, que va a ir en base a la clasificación que vimos anteriormente. El fundamento de la opinión. Acá se van a adjuntar lo que son pruebas, comprobantes que respalden por qué se tomó esa opinión y la empresa tenga un conocimiento de las salvedades a realizar o si la opinión en su caso es adversa. La empresa en marcha. Acá se habla sobre las cuestiones de la empresa, ¿verdad? Cuestiones claves de la auditoría, los puntos que se trataron en los programas de auditoría, los cuales fueron fundamentales para determinar los errores o obstáculos que se obtuvieron. Otra información adicional, también se detalla lo que son la responsabilidad de los auditores en los estados financieros y la responsabilidad en relación a la auditoría de estados financieros. Se detalla lo que es el nombre del socio o la firma y la firma del auditor, la dirección y fecha del informe. Pasamos a hablar de los tipos de dictamen, que estos son tratados en las líneas 700 y 706. Como lo mencionamos anteriormente y definimos lo que es un dictamen, pasamos ahora a los tipos. Está el tipo número 1, que es dictamen sin salvedades o dictamen limpio, como lo podemos llamar. 2, dictamen con salvedades. 3, dictamen adverso. O 4, dictamen con abstención de opinión. El concepto de dictamen sin salvedades o limpio es cuando este tipo de opinión se da cuando al finalizar la auditoría los estados financieros presentados a la empresa, es decir, están entendibles y cumplen con los principios de contabilidad. Es básicamente similar a la opinión que vimos anteriormente. El dictamen se emite al final, cuando no se han encontrado errores, que los estados financieros están perfectamente conforme a las NIF y la empresa no puso ningún tipo de obstáculo durante la auditoría y proporcionó toda la información necesaria. El dictamen con salvedades. Se emite esta opinión cuando los balances presentados están razonables, pero existe alguna novedad que no afecte directamente a los resultados del periodo, ya sea utilidad o pérdida. ¿Qué quiere decir esto? De que en alguna cuenta existe alguna problemática, ¿verdad? Que se determinó a través de matrices de riesgos y se notifica a través de la opinión, pero esto no afecta al final del ejercicio lo que es la utilidad o pérdida. Solamente pueden ser ya sea de errores estéticos o errores materiales, pero como se menciona no afectan la utilidad o pérdida en el estado de resultado. Los otros tipos de dictamen son el dictamen adverso. Este tipo de opinión se da cuando los balances presentados por la empresa no están razonables y cuando no ha cumplido con los principios de contabilidad. En este tipo de dictamen, el auditor externo está en la capacidad de explicar las razones. Como se menciona, está en la capacidad, más no en la obligación de explicar las razones. Solamente se hace con el fin de que se pueda solventar en el futuro, ¿verdad? Y asimismo, sobrellevar estos problemas que se están dando en los estados financieros. Los estados financieros no están razonables, quiere decir que hay información posible que no coincida. En este caso, sí se da un dictamen adverso, por otro decirlo, un dictamen no favorable para la empresa. El último es un dictamen con salvedades. Se da cuando los estados financieros no están razonables y no cumplen con los principios y además existen restricciones por parte de la empresa en el trabajo de campo de la auditoría. Este tipo de dictamen, ¿verdad? También es negativo y la empresa se niega a veces a proporcionar un tipo de información. Pero ya para finalizar mencionamos la abstención del dictamen, ¿verdad? Porque el dictamen sí lo puede dar el auditor, pero abstenerse de dar una opinión, por así decirlo, personal, cuando no le han parecido los resultados obtenidos o sinceramente quiere abstenerse de dar una opinión, manteniendo siempre el principio de independencia. Entonces, esto sería lo que son los tipos de dictámenes y esto sería todo por parte del grupo. Muchas gracias.